Me permiten iniciar de una manera poco habitual, que es con una reflexión. Me parece que el tema lo amerita, es lo suficientemente grave como para que le dediquemos unos minutos. Decíamos recién en el pase que la intención de Javier Milei, como naturalmente ocurre con quienes como Milei hacen política a partir de su presencia en los medios, en las redes sociales, es obtener la centralidad, que se hable de él. En la lógica que antiguamente se adjudica al mundo del espectáculo, que es no importa si se habla bien o mal, lo importante es que se hable, ¿no? Esa es la lógica de construcción política de Milei, y mal no le ha ido, ha cosechado un resultado que lo pone en situación de presidenciable. Más allá de que ella haya sido su intención en el debate de ayer, Milei dijo una serie de cosas, particularmente en el apartado sobre derechos humanos, que ameritan una respuesta, creo yo, humildemente. Voy a tratar de hacerlo en el lenguaje que él habla para que lo pueda entender, porque entre las particularidades de Milei es que, como en general ocurre con los economistas, utiliza un lenguaje alambicado para hablar de economía para que no se lo entienda, ¿no? Lo que decía Jaureche, los economistas hablan de difícil porque te van a cagar, para que no los entiendas porque te van a cagar. Milei es el mejor ejemplo de eso. Entonces habla de economía de manera tal de que no se le entienda cuando se supone que tiene que especificar qué hay detrás de los eslogans. Y después tiene un par de eslogans, como es hijo de esta época, hijo de las redes sociales, tiene un par de eslogans que no dicen nada por sí mismos, pero que son conceptos entendibles, fáciles de viralizar. Dolarización, ¿no? Después su propio equipo de trabajo dice, no, pero eso es medio falopa si se hace dentro de 35 años. Entonces voy a tratar de responderle a Milei en su lenguaje. No me va a resultar sencillo, lo estuve ensayando, como hicieron muchos de los que participaban en el debate, porque yo soy muy respetuoso del lenguaje, y soy muy respetuoso del público, y soy muy respetuoso de las personas en general. Pero entiendo que quizá una de las razones por las cuales Milei dice lo que dice, y sobre todo mucho de su público coincide con lo que Milei dice, es porque, bueno, quizá no le estemos hablando en en un lenguaje comprensible para ese universo. Entonces, a ver, imbécil estúpido de Milei. No fue una guerra lo que ocurrió en Argentina, entre otras cosas porque el Estado no puede combatir, no solamente no debe, no puede, desde ningún punto de vista de la legalidad, combatir contra sus propios ciudadanos. Entonces el concepto de guerra, además de lo que ya está definido en convenciones internacionales, no aplica ni siquiera como principio lógico, imbécil. Pero además de imbécil sos un burro. Porque el hecho de que se considere delito de lesa humanidad al terrorismo de Estado justamente está justificado en estos principios internacionales en donde se declara que en tal caso un Estado reprime a sus ciudadanos, pero no los combate. Entonces lo que hiciste, imbécil, fue reivindicar la represión. Y la represión en la Argentina, que sí es patrimonio del Estado, la represión durante la dictadura fue un genocidio. Es decir, violó la legalidad nacional e internacional. Entonces, imbécil, lo que hizo la dictadura, no fue una guerra, porque no hay posibilidad de que el Estado combata a sus ciudadanos. B, no hubo excesos. Porque aún, siguiendo tu lógica de imbécil, de estúpido, que busca convalidar aquellos hechos como una guerra, aún siguiendo esa lógica, si aquello hubiese sido una guerra, que no lo fue, en la guerra también hay requisitos, digamos, requisitos de humanidad, de respeto al contrincante. ¿Qué significa eso? Que no se los puede torturar, desaparecer,
robarse a sus bebés, violar, vejar. Eso no se puede hacer en una guerra. Entonces, la represión que reivindicaste, imbécil, estúpido, de Milei, fue una represión ilegal para la legislación argentina y para la legislación internacional. Hablaste de excesos, como si hubiese habido casos aislados. Mira, imbécil, burro, burro. En los manuales de las Fuerzas Armadas, antes de la implantación de la dictadura, ya se establecían los términos de la represión que después se ejecutó. Y ya se establecía en esos manuales que se iba a violar, desaparecer, torturar, mutilar y ejecutar personas. Todo eso ya estaba en los manuales. O sea que no hubo exceso, no hubo improvisación, hubo un plan sistemático de exterminio. Todo esto, imbécil, está descrito en el Nunca Más, que es el libro al que aludís para negar la cifra de 30.000 desaparecidos. Tomás de ahí la cifra de 8.000 y pico, que fue lo que se pudo registrar en el tiempo en el que se hizo ese libro. Pero escúchame, burro, imbécil, estúpido, de Milei. La propia dictadura genocida en el año 78 le reconoció a la Embajada de Estados Unidos que había desaparecido 22.000 personas. Y lo hizo de manera tal de que la Embajada le comunicó al Departamento de Estado esa novedad. Y el Departamento de Estado desclasificó ese documento hace unos pocos años. O sea, burro, burro, estudiá, burro. La propia dictadura reconoció cuanto menos 22.000 desaparecidos. Claro, lo hizo ante sus mandantes, ante la Embajada de Estados Unidos, que junto a la corporación económica de entonces fueron los que propiciaron el genocidio. Porque el genocidio, idiota, imbécil, burro, de Milei, fue una forma violenta de imponer un programa económico. ¿Qué es el programa económico que vos querés imponer en la Argentina? Entonces, ni guerra, ni excesos, ni 8.000. Sos un mentiroso, un imbécil, un idiota y un burro. Lo más peligroso de lo que dijiste ayer, imbécil, no es el negacionismo, porque el negacionismo implica negar lo que ocurrió, fingir demencia. Lo más peligroso es la apología, la reivindicación. Porque el apologista se muestra dispuesto a repetirlo. Entonces, lo que yo, a partir de hoy, mi concepto respecto a Milei, a partir de hoy, no porque no lo tuviese de antes, pero lo tengo ratificado a partir de su exposición de ayer, es que es un criminal. Es un criminal. Te digo más, Milei. Imbécil, burro, ignorante. ¿Viste que tu posible ministro de Educación dijo días pasados que si la Gestapo hubiese estado compuesta por integrantes de la policía bonaerense, el genocidio nazi no hubiese sido tan eficiente? En una apología del genocidio nazi. Y del genocidio nazi perpetrado por la Gestapo, la policía secreta alemana. Bueno, tanto que vos, tus funcionarios, admiran la eficiencia alemana, en Alemania estarías preso, imbécil, idiota, estúpido. Estarías preso por apologista de la dictadura, por apologista del genocidio. Agradece que en la Argentina existieron madres y abuelas a las que ayer también atacaste, que nos llevaron por otro camino, que no nos llevaron por el camino de la venganza.
Nos llevaron por el camino de la memoria, la verdad y la justicia. Estúpido. Si no hubiese sido por las madres y las abuelas a las que ayer atacaste, vos hoy estarías preso. Si hubiésemos seguido el camino de Alemania, que tanto admiran, ¿no? Tus funcionarios, tus posibles funcionarios o vos mismo. Entonces agradecele a madres y abuelas que los argentinos hayamos seguido otro camino. No el de la revancha, no el de la venganza. El de la memoria, la verdad y la justicia. Lo último que quiero decir es para los votantes de Milei, sobre todo los jóvenes. Empiezo por un pedido de disculpas como generación. Evidentemente, como generación, por lo menos en el último tramo, hemos fallado en la divulgación, en la difusión de los crímenes de la dictadura. Por lo tanto, hay muchos jóvenes que o no están suficientemente enterados de lo que ocurrió o no lo valorizan como corresponde. Quiero decirles de manera muy sencilla. Si Milei es presidente, si el imbécil, idiota, estúpido, energúmeno de Milei es presidente, las primeras víctimas van a ser ustedes. No es un ejercicio de imaginación, es historia. Basta con ver quiénes fueron las víctimas de la dictadura genocida que Milei reivindica. La enorme mayoría de las víctimas de la dictadura genocida que Milei reivindica eran jóvenes. Y jóvenes de las edades de ustedes. De los 20, de los 15, y los 20, de los 25. Ustedes van a ser las principales víctimas de Milei. Y no se crea que van a zafar por haberlo votado, ¿eh? No funciona así. Milei, en caso de que resulte electo, como lo dijo ayer, va a aplicar un plan represivo, violento, contra todo aquel que se oponga a la miseria planificada, que es el objetivo final de su gobierno. Como lo fue el de la dictadura genocida. La dictadura genocida tuvo como objetivo final imponer un plan de miseria planificada que sirviese a los fines de un grupo de empresarios que siguen vigentes en la Argentina y que financian hoy a Javier Milei. Esos empresarios que se reúnen en el Hotel Alvear, se van a reunir esta semana en el coloquio de ideas, le van a bajar línea a los políticos, le van a decir a Massa lo que tiene que hacer, le van a decir a Bullrich lo que tiene que hacer. Son los que se van a beneficiar con el plan que Milei se propone aplicar desde un eventual gobierno suyo. ¿Y quiénes son las víctimas de un plan de miseria planificada? Insisto, no es futurología, no es pronóstico, es historia. Las víctimas son todos ustedes que van a cobrar 2 mangos con 50, como ahora sí, como ahora. Pero que además no van a tener derecho ni a protestar, ni a quejarse, ni a juntarse, ni a reunirse para pedir que se le pague salarios decentes. Es decir, que es cierto que el presente es una mierda. Y es cierto que el presente es una mierda para muchos de ustedes. Con Milei va a ser mucho peor. Porque no solamente van a tener salarios de hambre, sino que no van a poder ni siquiera organizarse para protestar. Insisto, no es pronóstico, es historia. Lo que reivindica Milei es un plan criminal asociado a un plan económico. O mejor dicho, un plan criminal para imponer un plan económico. Que se buscó imponer, y con bastante éxito en dictadura, digo con bastante éxito porque muchos de sus principios siguen vigentes hasta hoy. Se profundizó en los 90 con el gobierno de Carlos Menem, que no por nada tuvo como piedra basal de su gestión los indultos a los genocidas. Se intentó profundizar con Macri, que no por nada, una de las primeras cosas que quiso hacer fue el 2x1 para que los genocidas salieran en libertad. Y es lo que propone el imbécil, el energúmeno, el idiota de Milei. Lo que él propone es retomar ese camino que necesariamente implica la impunidad de los genocidas, porque en la impunidad de los genocidas está la impunidad de sus cómplices económicos, que no son personas, son corporaciones.
Eso es lo que representa Milei. Eso es lo que representa Milei. Eso es lo que pretende Milei. Y eso es lo que ayer, en estas palabras que vamos a escuchar ahora, Milei ratificó. Lo escuchamos. Durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales. Donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. Ahí lo que veíamos era a Milei usando el mismo lenguaje que usó Macera en el juicio de las juntas. El mismo lenguaje, las mismas palabras. Por eso les decía, no es pronóstico, es historia. Milei recoge la bandera de Macera y de Videla. Escuchen si no. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número, el problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, y que tal vez nosotros, ahí sí haría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido. Bueno, Videla, Macera, Milei. Hay una continuidad histórica en el lenguaje, en las posiciones, en los objetivos y eventualmente en las acciones. Videla y Macera fueron condenados por genocidas. Milei es apologista del genocidio. Milei, el imbécil, el idiota, el estúpido, el energúmeno de Milei, es un peligro no para la democracia, es un peligro para la vida de todos nosotros. Es una amenaza a todos nosotros. Quiero decir, humildemente, como nos enseñaron madres y abuelas, no pasarán. No lo vamos a permitir. Lo vamos a resistir. Sin comernos al caníbal. No vamos a ser igual que ustedes, Milei. No vamos a ser ni criminales, ni asesinos, ni genocidas. Ni vamos a respaldar, ni apoyar, ni impulsar un plan de hambre, ni de miseria. Vamos a resistir como nos enseñaron madres y abuelas, en la calle, reivindicando, exigiendo el camino de memoria, verdad y justicia. No va a ser fácil. Porque, como hicieron Videla Macera y se propone hacer Milei, según lo que dijo ayer, el Estado es muy poderoso. Tiene herramientas muy poderosas. Pero no le vamos a sacar el cuerpo a esa lucha. Por nuestra historia, por nuestro presente y por nuestros hijos y nuestro futuro. No lo vamos a hacer. Y esto va más allá de un proceso electoral, va más allá de esta circunstancia horrible en la cual tenemos que elegir un mal peor o un mal mejor. Esto va mucho más allá de eso. Esto es un compromiso con la historia y con el futuro. Que yo en lo personal lo asumo acá. Compromiso con la historia y con el futuro. A la memoria de Eve y de todas las madres que nos enseñaron que el camino es la memoria, la verdad y la justicia, sin venganza, sin revancha, pero con convicción y persistencia. Así que, imbécil, energúmeno, estúpido, de Milei, sabe que nunca más. Un país unido por la radio.